podcast de Geografía Infinita. Hola a todos, nuevo podcast de Geografía Infinita. Hoy nos vamos a acercar al Liber Chronicarum o Crónicas de Nuremberg, que recientemente ha adquirido el Instituto Geográfico Nacional. Conocido como el incunable de los incunables, se trata de una obra de excepcional belleza. Vamos a hablar de ello en unos minutos con Marcos Pavo, que es jefe del área del Registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional. Pero antes, y como siempre, vamos a repasar algunos de los temas que a lo largo de estas últimas semanas hemos tratado en Geografía Infinita. Hemos hablado del uso del español en Cataluña y de los orígenes del castellano para reflexionar sobre si nuestro idioma común es o no una koiné. El concepto koiné podéis encontrarlo en ese artículo explicado en la web en geografiainfinita.com. También hemos analizado los distintos tipos de ciudades romanas. Hemos hablado del clima de Perú, que está muy determinado, como no puede ser de otro modo y como pasa siempre con los climas, por su situación geográfica, la situación geográfica de Perú. Hemos realizado un mapa interactivo para analizar país por país a lo largo de todo el mundo las preferencias de consumo de alcohol. ¿Somos más de vino o de cerveza? Lo hemos consultado en ese mapa interactivo en Geografía Infinita, que está a disposición de todos en la web. También nos hemos acercado al último siglo de existencia del Imperio Chino, una sucesión de guerras, revoluciones y tratados desiguales que casi llegaron a una partición territorial de la hoy pujante China. Hemos hablado también de los 10 países más contaminantes del mundo, quienes son los mayores contaminadores del planeta. Hay sorpresas en esa lista, lo avanzamos, la tenéis también disponible en la web. Tema de altura, el que nos ha traído Daniel Casas. Hemos abordado con él qué lugar tomamos como referencia para determinar la altitud de un determinado sitio, y nos hemos embarcado en ese interesante mundo, el de la altimetría, muy relacionado con la geografía. Mapa que muestra una sencilla pero hermosa silografía que describe el Caribe y el Golfo de México, ha sido otro de los temas, un mapa que se guarda en el archivo de la Universidad de Sevilla. Y hemos hablado del aumento del interés por la geografía que siempre ocurre con las guerras. En este caso, Segunda Guerra Mundial es un claro ejemplo que trajo consigo un importante aumento de la demanda de mapas por parte de los estadounidenses, y hemos analizado los mapas que más éxito tuvieron en ese momento, unos mapas que pasaban de representar un mundo navegable en barco, como estábamos acostumbrados y seguimos muy acostumbrados a día de hoy, a mostrar un mundo que era navegable, en este caso, en avión. El mundo de la Segunda Guerra Mundial, una guerra en la que la aviación, como es sabido, tuvo una gran importancia. Pues estos son los temas que hemos ido tocando a lo largo de estas últimas semanas en Geografía Infinita. Va avanzando el año y con él nuestros contenidos. Y ahora sí, hablamos con Marcos Pavo. Marcos es el jefe del área del Registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional, y como explicábamos al principio de este podcast, recientemente el Instituto Geográfico Nacional ha adquirido el Liber Chronicarum o las Crónicas de Nuremberg. Es un incunable de extraordinaria belleza, muy rico en grabados de muy distinto tipo, que incluye varios mapas y también unas vistas de ciudades espectaculares. Aún queda para digitalizarlo completo algo de tiempo, en ese momento estará a disposición de todos en internet,
Pero algunos de esos grabados, los más relevantes, ya están digitalizados y los vamos a poder ver muy pronto en la web en geografiainfinita.com. Hasta que eso llegue y hasta que podamos disfrutar de esos primeros grabados y de la obra completa, lo que desde luego podemos hacer es hablar con Marcos para que nos cuente más sobre esta obra, su importancia, su contexto, el valor artístico especialmente que tiene y sin más dilación pasamos a hablar con Marcos. Hola Marcos, bienvenido. Hola Gonzalo, gracias. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo es ese Liber Chronicarum, también conocido como las Crónicas de Nuremberg? ¿Qué características tiene esta obra que acaba de adquirir el instituto? Bueno, pues lo primero, a este libro coloquialmente se le conoce en español como el incunable de los incunables. Entonces, antes hay que empezar por qué significa la palabra incunable, que es una palabra que no todo el mundo tiene claro. La Uh-huh. mayoría de la gente cuando oye lo de incunable lo asocia a algo muy antiguo, muy valioso. Y efectivamente los incunables son antiguos, eso siempre, y más o menos valiosos. Pero no todo lo antiguo y valioso es incunable. Incunables estrictamente es el nombre que se le da a todos los documentos impresos, todas las obras impresas, desde que se inventó la imprenta, o mejor dicho, se introdujo la imprenta moderna en Europa por Gutenberg hasta el año 1500 incluido, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1500, del año 1500. ¿Por Uh-huh. qué es esto así? Pues porque desde la publicación de la primera obra impresa sobre la que hay consenso en la fecha, que es la famosa Biblia de Gutenberg de 42 líneas, la imprenta estaba en sus comienzos. De hecho, incunable viene de la palabra incunabula o incunabulum en latín, que significa incluso pañales. Es un término que se aplica a la infancia, a los primeros comienzos, y esos más o menos medio siglo, algo menos de medio siglo, es el periodo incunable. Entonces, esto es un incunable, el Liber Chronicarum es un incunable porque se imprime y se publica en 1493. O sea que digamos que esto es para poner en contexto todo. Es un incunable ya Uh-huh. relativamente tardío, pero es un incunable, es una obra incunable. Uh-huh. Entonces nos encontramos con un incunable, nos comentabas, impreso en 1493, un año después de que se hiciera efectivo el descubrimiento de América. ¿Cuál es el contexto un poco histórico en el que fue realizada este incunable, esta obra, las crónicas de Nuremberg? Pues está situado en el contexto del Renacimiento, es decir, a finales del siglo XV, Nuremberg, que es la ciudad donde se publica y se concibe esta obra por el autor, el compilador, que es un humanista alemán llamado Hans Schedel. Uh-huh. Nuremberg era un centro muy importante del humanismo, del Renacimiento alemán, y un centro importante científico. De hecho, para ponernos en un contexto geográfico, el famoso globo terráqueo de Martin Behaim, es decir, el globo terráqueo más antiguo que se conserva, también se produjo o se fabricó en Nuremberg. Es decir, era una ciudad que estaba muy vinculada con los descubrimientos, banqueros, etcétera, en contacto con portugueses, y esta obra se produce además justo antes, se termina de redactar justo antes del descubrimiento de América por Colón, con lo cual, como vamos a ver ahora, lo explicaremos ahora, es una obra que narra la historia universal en un marco bíblico muy religioso, desde el comienzo, desde la creación según la Biblia, hasta el año 1492. Y justo la prueba de la actualidad que tenía la obra es que menciona la conquista de Granada, como uno de los últimos hechos históricos en España, la conquista de Granada, pero no le da tiempo a introducir el descubrimiento de América. De hecho, la concepción geográfica que aparece en la obra está coja, por así decirlo. Es decir, le falta ese paso importante que en geografía, cartografía, es el paso del pensamiento medieval, digamos, a la modernidad, que es el conocimiento de que existe una cuarta parte del mundo, que es América. El mundo es mucho más grande, o por lo menos tiene más tierra de la que se pensaba hasta entonces. O sea, es un incunable que nos cuenta una parte, lógicamente la parte que se conocía en el momento de su realización, ¿no? ¿Qué características, digamos, tiene la obra? ¿Cuántos ejemplares como este que ha adquirido el Instituto Geográfico Nacional hay en el mundo? ¿Cuál es el valor intrínseco, digamos, un poco de esta adquisición? La obra en sí, como el texto, el contenido, realmente no es una cosa de extrema originalidad. Es una historia, una crónica, por eso se llama el Liber Chronicarum, el libro de las crónicas o las crónicas de Nuremberg, o como la edición en alemán se llama Die Weltchronik, es decir, lo mismo, las crónicas del mundo, y realmente es una historia en un contexto bíblico. Entremezcla hechos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, con sucesos históricos, con historia antigua. Lo que realmente llama la atención de esta obra, insisto, no es el contenido en sí, no está aportando grandes novedades en ningún sentido al conocimiento, pero es de una magnitud en cuanto a formato
tiene más de 1.800 ilustraciones xilográficas, es decir, producidas a partir de planchas talladas en relieve en madera, mapas xilográficos. Entonces, esta es la cantidad de ilustraciones que trae y, digamos, el lujo de la apariencia visual, que eso es lo que hace que se le considere el incunable más espectacular que se ha publicado. Toda esa profusión, vista de ciudades, incluso 2 mapas, que luego, si quieres, comentamos Sí, en detalle. sí, porque, bueno, entonces es a nivel artístico, ¿no? Es por lo que podemos considerar que nos encontramos con una auténtica joya por esa cantidad de grabados con los que cuenta, que, como nos comentabas, podemos decir es el libro más extensamente ilustrado del siglo XV, ¿no? Es por el volumen de ilustraciones, ¿no? Incluso llegó a participar Alberto Durero, según tengo entendido, por lo que, bueno, en cierta medida estamos hablando un poco de una obra de arte, ¿no? Sobre todo. Sí, desde luego, a pesar de estar producida en Nuremberg, que ya digo que era un foco de conocimiento en Alemania, sobre todo durante el Renacimiento, realmente lo importante, lo llamativo de esta obra efectivamente es casi su parte artística. Todo ese número enorme de grabados y, como bien comentas, la participación, no se sabe exactamente en cuál, de Alberto Durero, que ha sido digamos, el mayor talento en grabado de la historia y el mayor artista del Renacimiento alemán. Durero estaba trabajando en esa época como aprendiz en el taller de uno de los 2 grabadores reconocidos en los créditos del libro, que era Michael Wohlgemuth. Bueno, pues Durero trabajaba con él y con toda seguridad entre los 1.800 grabados, pues en algunos, aunque con menos planchas, porque algunos se repiten, es seguro que Durero trabajó, lo cual le añade cierto interés. Saber que el gran maestro del grabado en madera ha trabajado en esta obra, desde luego que le añade calidad. Y yendo un poco a la parte, digamos, cartográfica, ¿no? de la propia obra, se incluyen varios mapas, ¿no? ¿Qué mapas concretamente incluye estas crónicas de Nuremberg? ¿Qué cosmovisión un poco reflejan, ¿no? Ya nos anticipabas antes, pero ¿qué tipo de mapas hay ahí? Mapamundis. Y bueno, también hay mapas de algunas zonas concretas, ¿no? Sí, estrictamente tiene 2 mapas. El más conocido, seguramente, una de las imágenes que se asocia al Liber Chronicarum, es un mapa mundi tolemaico, de diseño tolemaico. De hecho, es concretamente un mapa basado en la primera proyección de Ptolomeo. Ptolomeo, digamos, definió 3 proyecciones cartográficas para representar el mundo conocido, la ecúmene, y la primera de ellas es una cónica. Bueno, pues está basado en ese diseño tolemaico, pero de manera muy tosca, muy simplificada. Y concretamente, a pesar de ser de diseño tolemaico, está inspirado o copiado de un mapa tolemaico que está incluido en otra edición incunable de la cosmografía de Pomponio Mela. Es un mapa muy sencillo, pues el autor de este mapa lo copia de ese otro mapa incunable aparecido en 1482, y ya digo que es un mapa muy tosco. ¿Qué características tiene? Pues que le añade elementos que no tienen mucho que ver con la geografía. Como tiene un carácter tan religioso la obra, en el mapa aparecen en 3 de sus 4 esquinas los 3 hijos de Noé, porque ese mapa está asociado a la descripción del mundo en la segunda edad del mundo, según las edades de la Biblia, establecidas por San Isidoro y San Agustín, que es la que empieza con Noé y el diluvio universal. Entonces se puede ver a Jafet, que es el hijo de Noé al que le tocó, entre comillas, repoblar Europa tras el diluvio, Sem, que es el que repobló Asia o pobló Asia, y Cam, que es el que repobló África, o sea, que le da ese aspecto religioso. Y luego es muy llamativo también que aparece Orlado en uno de los lados con una serie de personajes monstruosos que están sacados de la literatura clásica, de autores como Plinio, por ejemplo, que siempre se asociaban a los extremos del mundo. Es decir, todas esas criaturas deformes, cíclopes con un solo ojo, esciápodos, quinocéfalos con cabeza de perro, en fin, blemias, yo qué sé, criaturas muy extrañas se asociaban, no eran humanas y estaban asociadas a los confines desconocidos del mundo, especialmente Asia. Entonces eso llama la atención, esos adornos con criaturas monstruosas y esa visión religiosa. La representación de los monstruos que se extiende, ¿no? A lo largo de la cartografía, bueno, de esa época y anterior, pero que es algo muy característico también de esta obra, ¿no? Ese tipo de catálogo de distinto compendio de monstruos que hay de todo tipo, entiendo, ¿no? Entre esos monstruos. Sí, de hecho, en la página anterior al Mapamundi, justo la anterior, comienza ese catálogo de criaturas monstruosas, que ya digo que está basado en relatos antiguos de autores clásicos. Muchos de ellos salen de Plinio.
aquí se puede ver cómo en realidad la obra mezcla historia religiosa o bíblica cristiana con mitología, directamente con fantasía y con hechos históricos reales. O sea, esta mención a monstruos, pues evidentemente estos monstruos no existen, ¿no? Sí. No hay más que ver, echarle un vistazo y ver que son criaturas muy extrañas. Una que tiene una oreja con la que se mueve para dormir, el esciápodo que tiene solo un pie enorme y lo utiliza para taparse del sol en la zona tórrida, bueno, el cíclope con un ojo, los blemias que no tienen cabeza y tienen los ojos, bueno, tienen el rostro en el pecho, en el tronco, en fin, son criaturas que no existen y bueno, pues se les da en este momento, pues bueno, como válida. Ya digo que el origen no es especialmente riguroso de la obra en Sí, cuanto a la sí. historia. Sí, realmente nos encontramos un poco con un compendio, bueno, como nos decías, el autor era un humanista, un poco humanístico, ¿no? Del conocimiento de esa época, ¿no? Y hasta dónde llegaba el conocimiento, ¿no? O sea, los límites del conocimiento de entonces y un poco mezclando la parte, no sé, mitológica, la parte artística y la parte geográfica, ¿no? Sí, el caso es que Schell, a pesar de ser un humanista con gran interés por todas las ciencias y las artes, es cierto que en esta obra precisamente no da el do de pecho en cuanto a originalidad ni avance de conocimiento. Vuelve a fuentes muy tradicionales, muy clásicas, al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, y en el grueso de la obra se puede considerar casi de concepción medieval. Hay Ajá. una parte, porque entronca mucho con toda esta historiografía medieval, pero la última parte sí es algo más moderna, claro, a partir sobre todo cuando empieza a narrar el siglo XV, pero digamos que hasta ahí sigue una tradición bastante medieval. Aquí hemos hablado otras veces sobre la evolución de las vistas de ciudades y estas crónicas de Nuremberg tienen, bueno, su papel también en ese sentido, ¿no? ¿Qué características tienen esas vistas de ciudades que se incluyen ahí en las crónicas de Nuremberg? Pues hay una característica sorprendente que las define casi todas, y es que son falsas, son Sí. ficticias. Es decir, Imaginarias, ¿no? salvo... O sea, Sí, sí, idealizadas. son modelos idealizados, efectivamente. Hay dos tipos de vistas, por así decirlo. Un número pequeño, en torno a 30, que más o menos son reconocibles, y no digo que fieles, pero pueden tener algún elemento tomado de la realidad, no son vistas exactas tomadas al natural por un pintor, pero sí se reconocen elementos que son de ciudades relativamente modernas y sobre todo ciudades alemanas, es decir, del entorno de donde vivía el autor de la obra. Y luego las típicas, ciudades históricamente importantes como Roma, Constantinopla o Jerusalén. Histórica y religiosamente, insisto, porque para Schedel lo histórico y lo religioso en este caso iba de la mano. Y luego hay, si no recuerdo mal, 89 vistas en total y de ellas unas 50 aproximadamente o incluso más son modelos idealizados, es decir, modelo tipo de ciudad con un tipo de, como se supone que debería ser una ciudad, y no sé eso lo peor, es que esas 50 y tantas vistas salen solo, tampoco recuerdo exactamente el número, de 17 planchas silográficas. ¿Qué quiere decir? Que encima se repiten. Un ejemplo curioso, cuando llega al apartado de Hispania y empieza a contar la historia relativamente moderna de Hispania, que termina precisamente con la conquista de Granada, hay una vista de ciudad que se titula Hispania. En realidad no es ninguna ciudad porque se refiere a una ciudad genérica española, pero es que esa vista de Hispania se utiliza creo que 6 o 7 veces más. Recuerdo varias ciudades italianas bastante conocidas, o sea que incluso creo recordar que Damasco, que obviamente arquitectónicamente no se parece mucho a una ciudad hispana. Bueno, pues Damasco es una de las que utiliza esto en la edición latina, que es que en la alemana ni siquiera coincide la vista de Hispania. O sea, en la edición alemana, que no lo hemos comentado, salió una edición en latín y otra en alemán pocos meses después. La Sí. vista que utiliza para Hispania tampoco es la que utiliza en la edición latina, o sea que la mayoría de vistas son ficticias, excepto unas cuantas ciudades alemanas. Bueno, pues todo muy medieval, ¿no? Digamos, ¿cuál es el motivo, digamos, detrás de esta adquisición por parte del instituto? ¿Por qué, bueno, habéis dado el paso de adquirirlo y por qué la habéis considerado relevante? La obra en sí se puede analizar o se puede observar desde distintos puntos de vista. Una, dentro de una unidad que tenemos en el Instituto Geográfico, que es la biblioteca, simplemente por su interés como obra impresa, como el incunable más importante, eso ya le da una entidad suficiente para ser adquirida por cualquier biblioteca. Pero en este caso, el Liber Chronicarum incluye dos mapas, este del mundo que hemos mencionado, y yo, que bueno, este es más curiosidad que otra cosa, pero es reconocido y de hecho
es frecuente verlo como lámina o hoja suelta, arrancada de un ejemplar entero del Liber Chronicarum y se vende suelto a un precio bastante caro. Y luego hay otro mapa del centro de Europa de Alemania que sí tiene interés. Ese sí es el único mapa, podríamos decir, riguroso. Y son dos mapas que por sí solos, los dos son incunables, por supuesto, igual que la obra, cualquier mapa incunable es muy valioso, pero es que por sí solos los dos mapas, pues hombre, no voy a decir que valgan la mitad que el códice completo, pero si se venden sueltos alcanzan precios considerables. Entonces, puestos a adquirir en el mercado, como es una posibilidad, los mapas sueltos, aparte de haber destrozado, entre comillas, una obra, que es lo que hacen a veces, las despiezan para venderlas y sacan más rendimiento económico, se presentó la ocasión de comprar el códice entero y creo que ha sido una ocasión, vamos, la pintan calva, como dicen, o la pintaban calva en ese momento. El códice entero, que tiene una característica, está en muy buen estado, la edición es completa y algunos que le falta un pequeño suplemento, es la edición en latín, la más buscada o la más interesante, y además, y esto sí que es raro, conserva la encuadernación original. Esto en un incunable es muy difícil. Este códice concretamente tiene 526 años, tiene la encuadernación con tablas de madera, recubierta de cuero ya deteriorado, incluso las piezas metálicas, los bollones, herrajes y los cierres metálicos. Eso sí que es algo extraordinario en un incunable, que normalmente es la parte que sufre la encuadernación y suelen haber estado muchos de ellos restaurados en siglos posteriores. Es decir, te puedes encontrar más ejemplares, pero con encuadernación moderna. Entonces, el conjunto es muy singular y desde luego una oportunidad increíble para tenerlo en los fondos del Instituto Geográfico, como obra completa, como incunable y como obra geográfica, solo por esos dos mapas y las vistas de ciudades, que en muchos casos son la primera vista impresa que se publica de alguna de las ciudades, tiene valor geográfico de sobra. De hecho, el instituto ya tenía un facsímil, ¿no?, de esta obra en su momento. Sí, de hecho, bueno, tenemos dos exactamente, uno en color y uno en blanco y negro. Son dos facsímiles muy buenos y además nos permite una cosa, que es, avanzo que el Liber Chronicarum se expondrá dentro de una exposición, la siguiente, que va dedicada precisamente a estas de ciudades. Bueno, pues nos permite exponer el Liber Chronicarum abierto por 3 páginas, por así decirlo. El ejemplar original y luego 2 facsímiles que además pueden ser movidos sin problemas por distintos lugares o exposiciones sin el riesgo que sufre de deterioro el original, con lo cual, bueno, pues nos va a dar bastante juego el tener 2 facsímiles que son, sobre todo uno de ellos, una maravilla, o sea, pasan perfectamente por un original. ¿De cuántos estamos hablando que hay en el mundo originales, de los que se tenga constancia? Bueno, en general siempre son estimaciones. Se pueden realizar censos de los que están en instituciones públicas porque normalmente aparecen en catálogos, están en línea, algunos descargables las imágenes, pero en colecciones privadas es complicado. Aún así se estima que la tirada en latín fueron unos 1.400 ejemplares y creo que según las estimaciones deben quedar unos 400, ya digo, son estimaciones. Ajá. Y de la edición alemana, que fue más pequeña, creo que 700, deben quedar unos 300. Es decir, en su día fue una obra de tirada grandísima, una obra monumental concebida, además de, digamos que para llegar al público general, no era una obra científica. Y se hizo una tirada bastante amplia, ha tenido un ratio de supervivencia relativamente alto para ser un incunable. O sea que hay cierta cantidad, pero es difícil estimar esa cifra concreta. Ya digo que unos pocos cientos de ejemplares y luego, dentro de esos, hay que analizar el estado. Claro, los hay en deteriorado, los hay incompletos, etcétera. El nuestro es un ejemplar, no digo en perfecto estado, muy buen estado, con su encuadernación original y completo. O sea, esto sería un poco un bestseller de la época, las crónicas de Nuremberg. Pues realmente sí, realmente es una obra que su vocación era ser muy vendida, pero los registros documentales indican que pasado ciertos años no se habían vendido todos los ejemplares, quedaba una cantidad importante por vender. Es decir, se vendió mucho porque la tirada fue muy grande, pero también quedaron cientos de ejemplares sin vender. ¿Ah, sí? Hay que tener en cuenta, sí. O sea, sí se vendió mucho porque la tirada fue muy grande para un incunable. Las tiradas no eran de 1.000 y pico ejemplares, muchas tiradas eran de 100 y pico, 200 en el periodo incunable. Con lo cual se vendió mucho, pero también al ser tan grande la tirada, se quedaron, esto según los registros de la época, cuando se cerró el proyecto, digamos, varios años después y se hicieron cuentas para, digamos, hacer la liquidación entre todos los socios, patrocinadores, todo el que había invertido, pues había una lista de ejemplares relativamente grandes sin vender. Sí, evidentemente una obra muy difundida, la prueba es la cantidad de ejemplares que todavía circulan, pero también hay que tener en cuenta que esto, aunque fuera una obra impresa,
seguía siendo para bolsillos privilegiados. Es Claro, decir, no claro. era una obra, no era de bolsillo precisamente ni un mato modesto, todo lo contrario. Sí, para una élite, ¿no? Digamos. Sí. Y nos decías que se expondrá, ¿no? La obra en una próxima exposición centrada en las vistas de ciudades, que es parte de la relevancia que, como comentábamos, tiene también la obra, es, aunque idealizadas, esa muestra de vistas de ciudades que es amplia, ¿no? ¿Y esto tenemos alguna previsión o todavía está en la cocina? Sí. Bueno, nuestra previsión es, exceptuando este último año que ha sido un poco anormal, es sustituir o renovar la exposición como hacemos cada 26 de abril, que precisamente es el día de San Isidoro, patrón de la geografía, la cartografía y concretamente patrón del Instituto Geográfico Nacional. Entonces, la idea es inaugurar en ese momento una exposición sobre vistas de ciudades. No ha sido, o sea, ya estaba prevista la exposición. Lo que pasa es que el adquirir el Liber Chronicarum, digamos que le pone la guinda, porque tiene muchas vistas, algunas espectaculares, algunas las primeras vistas impresas de la historia de determinadas ciudades, y la idea es exponer el original, los facsímiles, y bueno, pues por lo menos las más, solo se puede abrir la obra por una página, lógicamente, las más interesantes, reproducirlas y ponerlas en un apartado dedicado a las primeras vistas impresas de la historia, que en su mayoría están dentro de esta obra. ¿De España hay vistas en esta obra? Una, la ficticia, la titulada Hispania, que es la misma que, no recuerdo la ciudad, Ferrara, Florencia, o sea, no son ciudades de medio pelo precisamente, son relativamente conocidas, y luego ya el disparate total que también aparece en la de Damasco. No solo eso, insisto, en la edición en alemán es otra vista tipo de esas 17, creo recordar, no recuerdo la cifra exacta, que utilizan para reproducir 3 o 4 veces, y en el caso de la vista de Hispania es especialmente utilizada mucho, pero bueno, por supuesto, de hecho, quizá ya avanzo demasiado, la cartelería de la exposición está basada precisamente en la vista ficticia de Hispania. Es decir, esa va a ser la imagen, siempre se selecciona una imagen característica del tema, igual que hicimos con la de la Vuelta al Mundo, etcétera, una imagen del padrón real de Juan Vespucio, pues en este caso, precisamente la imagen va a ser la vista de Hispania del Liber Chronicarum. Vista ficticia, ya digo. Y recalco esto, no sé dónde leí o me pareció oír que alguien creía identificar, ¿no? Esta ciudad puede ser Burgos o algo así, porque no sé quién, no sé cuántos. Pues hombre, lamento decir que no. Puede ser Burgos y puede ser cualquier ciudad, más que nada porque, insisto, es tan claro que no está tomada al natural porque se repiten muchas otras vistas de ciudades. Cualquier parecido con la realidad no existe, ¿no? En este caso no. De hecho, recuerdo que hay uno de los modelos utilizados, tiene un edificio religioso con una cúpula aparentemente musulmana que tiene una media luna encima, y ese es utilizado indiscriminadamente para ciudades cristianas también, lo cual es un sinsentido. Quiero decir que incluso en algunos casos parece que quien colocó las vistas no tuvo mucho juicio sobre en qué contexto las ponía, pero bueno. Sí. Bueno, pues esto también tiene una digitalización asociada, ¿no? ¿Sabes? Hay un momento en el que la obra estará disponible también online, ¿no? Me imagino. Sí, eso por supuesto. O sea, una de las principales labores de la biblioteca del Instituto Geográfico Nacional es poner a disposición de todo el mundo las obras. En esto creo que nuestro espíritu y nuestra política es clara. Es recuperar patrimonio que está en otras manos y convertir ese patrimonio en patrimonio de todos. Es decir, todos tenemos nuestra pequeña parte, los que pagamos impuestos, etcétera, siempre nos toca una pequeña parte como ciudadanos y como contribuyentes, y luego aparte esto hay que ponerlo y además se escanea y se pone a descarga, que esto es importante también, para uso libre y gratuito en cualquier caso. Es decir, la descarga es libre y gratuita. Cualquiera puede utilizar las imágenes, ya lo digo, en general, descargadas de nuestra biblioteca y cartoteca para cualquier uso libre y gratuito. El único requisito es reconocer Instituto Geográfico Nacional o Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional. Pero esto ya es para el conjunto de la humanidad. Bueno, pues eso que hemos ganado, la verdad, tener una obra como las Crónicas de Nuremberg a disposición de, bueno, pues del conjunto de la humanidad, y poderlo hacer desde el Instituto Geográfico Nacional, pues es toda una suerte, y tener este tipo de
patrimonio, pues siempre es algo muy positivo. Por eso queríamos contarlo aquí en Geografía Infinita y hablar con Marcos, a quien agradecemos este tiempo y esta explicación, este contexto sobre las crónicas de Nuremberg. Mil gracias, Marcos, por acompañarnos. Segunda vez ya que nos acompañas. O sea que... Nada, gracias a ti, Gonzalo. Que un placer. Vamos, yo encantado de participar. Gracias. Venga, gracias, adiós. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Pronto más. Seguimos en geografiainfinita.com. Suscríbete a nuestra newsletter para recibir todos los contenidos geográficos y estar al día de las novedades de la web. Puedes suscribirte a la newsletter en geografiainfinita.com. En la página principal tienes un botón newsletter y ahí, introduciendo tus datos, serás parte de nuestra comunidad. Estamos en el podcast en iVoox, también en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Los podcasts también están disponibles en YouTube y Geografía Infinita está en redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, también en Facebook y recientemente hemos abierto un canal de Telegram donde compartimos los contenidos de geografiainfinita.com. Así que todos los canales abiertos para compartir con todos vosotros el mejor contenido de divulgación geográfica. Aquí nos despedimos. Hasta la próxima. Recibid un saludo de Gonzalo Prieto.